El mundo de los ROM hacks puede ser muy sorprendente. Es una maravilla ver cómo se transforma un juego hasta el punto de mejorarlo gráficamente, resolver defectos que este tenía en la época o incluso traducirlo a otros idiomas. Existen algunos que se conforman con simplemente reemplazar al personaje protagonista por otro y listo, se dan por satisfechos. En cambio otros van más allá y alteran tanto el juego que al final termina siendo otra cosa distinta, apenas guardando reminiscencias de lo que fue originalmente. Y luego están los que hacen ambas cosas. Cambian música, cinemas, enemigos y carácter principal, pero se sigue manteniendo la misma ambientación y los escenarios del título primigenio, haciéndolos de tal forma que les queda muy bien. Así que hoy veremos 3 increíbles ROM hacks, en esta ocasión para la NES, que se encargaron de modificar ciertos juegos de tal forma que les quedaron muy simpaticones y que te deja con cara de ¿por qué no se me había ocurrido antes? Así que vamos a arrancar. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con una modificación que está inspirada en las aves enojadas o Angry Birds de Rovio. El hack fue elaborado por Googie y utilizó como base para ello el juego Moai-kun de Konami, que solo salió en Japón. Pertenece al género de puzzles, sustituyendo al protagonista, que era una de esas estatuas características de la isla de Pascua, por el ave más conocida del título de Angry Birds, Rek. La mecánica del juego consiste en rescatar todas las demás aves para que se abra la puerta y pasar el nivel. Se han cambiado los sprites originales, tanto de los amigos, que eran unos moais parecidos al protagonista, como a los enemigos, que parecen unos cascos con patas, por los personajes pertenecientes a la franquicia de Rovio, como las aves y los cerdos, y que sinceramente le quedan mucho mejor que los diseños por defecto. El hack solo tiene 12 niveles. Por algunos momentos se puede poner complicado y hay que echarle mucho al intelecto, pero se vuelve muy satisfactorio cuando completas un nivel. Además, los saltos requieren mucha precisión, ya que el brinco es muy corto. Si te llegas a equivocar, puedes reiniciar el nivel apretando el botón Select, pero a costa de una vida. Sin duda, un ROM hack cuya modificación le calza muy bien. Échale un vistazo si te gusta tanto los puzzles como la franquicia Angry Birds. Pasamos del género de rompecabezas al de acción, con una muy curiosa modificación de una de las mejores joyas ocultas de la consola NES. Y no es otro que el Capitán América y el Soldado del Invierno, hack realizado tomando como base el Power Blade 2 de la compañía Natsume, que le calza como anillo al dedo. Este fue elaborado por Pan Sack-Day, modificando para ello no solo el personaje principal, sino también las escenas cinemáticas, los objetos, el marcador y los enemigos. Incluso cuando disparamos no sale un boomerang como en el juego original, sino el escudo. Sin embargo, tanto escenarios como música se mantienen intactos, pero poco más se le puede pedir a este hack tan bien hecho. En fin, una brillante adaptación del héroe de Marvel. Y culminamos con otro juego de puzzles, esta vez del clásico Dr. Mario, con una modificación muy bien realizada que lleva por nombre Dr. Garfield. Sí, el famoso gato naranja es el protagonista de este ROM hack, creado por Pangen Technologies. En este título el fontanero ha sido sustituido por el felino amante de la lasaña. Sin embargo, la ROM que se usó para esta transformación no fue propiamente la del Dr. Mario, sino una versión prototipo del mismo llamada Virus, que data de 1990. Como se pueden apreciar por las imágenes, es un cambio total. No solo se han sustituido los menús, sino también la pantalla del juego, en donde vemos a Garfield tirando las cápsulas, con Odie acompañándolo, y un recuadro en donde vemos a Liz atendiendo a un can. Hasta los virus fueron cambiados. Conserva el modo para 2 jugadores. También la música fue modificada con melodías originales para el juego. Incluso la pausa es distinta, mostrando un paisaje mientras podemos mover a Odie. Destaco también 2 aspectos, que también tiene versión para Game Boy y que incluye un modo HD Pack para mejorarle los gráficos
por si usas el emulador Messi. En resumen, un muy pintoresco y creativo ROM hack del Dr. Mario, en donde es sustituido por el gato Garfield y que le sienta de maravilla. En conclusión, hoy pudimos ver 3 ejemplos de ROM hacks que resultan ser muy curiosos, ya que supieron adaptar las mecánicas del juego base y dotarlas de otro aire, dando como resultado unas modificaciones bastante peculiares. Y esto es apenas la punta del iceberg de lo que significa este mundo. Permanece atento al canal para más contenido como este. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos 3 simpaticones ROM hacks? ¿Cuál te gustó más o menos? Déjamelo saber en los comentarios. Y un saludo para un habitual del canal, José de Jesús Salazar 2204, que me pidió que lo mencionara en este video. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdónenme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.